não é? Que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tú toda a verdade, é que só por dignidade. Bienvenidos a bordo, al aire que me ha dejado Maxi Montenegro. Y el programa tenía una configuración que de pronto hoy hay que modificarla por razones de tipo periodística. Primero porque nos hemos pasado gran tiempo de los últimos años confiando y esperando y sorprendiéndonos por las iniciativas constantes que siempre tenía el gobierno, en la época de Néstor y fundamentalmente en la época de Cristina. Iniciativas que forzaban a que cuando parecía que se desmoronaba, y bueno, de pronto lo daba vuelta, después además encima de pronto se enfermaba, con lo cual se ganaba el corazón de la gente. Y lo cierto es que ahora, en estos últimos 15 días, han aparecido situaciones, yo diría, nuevas. Por ejemplo, Macri metió el tema del voto electrónico en la capital, que fue una sorpresa. Es cierto, no se mueve mucho el amperímetro, pero hoy hubo un acontecimiento. El acontecimiento fue una medida que decidió, en alguna medida como candidato, Sergio Massa, que es acompañada por unos 20 y pico de intendentes de la provincia de Buenos Aires que han decidido, por cuenta y orden, de darle un bono de aumento al personal que tienen en sus distritos, en sus municipios, sin preguntarle al gobierno y sin preguntarle a Kicillof, que debe estar ardiendo, porque le hizo decir a Daniel Scioli que no iba a haber aumentos, que lo único que iban a hacer era adelantar las paritarias, que le hizo decir al ministro Tomada que no iba a haber aumentos, que rechazaron la propuesta, la demanda de algunos gremios, como la de los transportistas, para decir que no van a dar aumentos de ningún modo, o en todo caso van a decir, si le quieren dar los privados por su cuenta a los privados, que le den. Pero nosotros, el Estado, no le va a dar aumento ni a los jubilados ni al personal estable. Presuntamente, Daniel Scioli no le podría dar aumentos a su gente, porque no tiene plata. Y los intendentes de Daniel Scioli tampoco le pueden dar aumento, porque tienen menos plata, porque siempre les ha aplicado el torniquete la presidenta de la Nación. Pero mucho más les aplicó el torniquete a los intendentes que no eran afines al gobierno nacional. La pregunta, por lo tanto, es, y esta noche se la vamos a hacer a Sergio Massa, nuestro primer invitado, ¿cómo hacen los intendentes que tienen menos recursos para poder dar un aumento de salario y los otros intendentes que han sido beneficiados durante muchísimo tiempo? Si quieren les doy nombre, Julio Pereira, por ejemplo, que fue el primero que se puso en el bolsillo Julio Devido, y obviamente él le puso algo también en el bolsillo a Julio Pereira, no le pueden dar aumentos. Esta es una conversación amable, no tan estrepitosa como la que estoy anunciando, que vamos a tener con Massa. Antes, les voy a hablar de dos personajes. Uno ya debe estar en la foto, creo que es el ministro de la Corte, Zaffaroni. ¿Qué ha hecho Zaffaroni? Zaffaroni se vistió de barrionuevista. Advirtió que el año que viene, si no gana el cristinismo, si no gana la expresión que digite Cristina de Kirchner, va a haber un caos en la Argentina. Me parece que, digamos, es un vaticinio demasiado peligroso, demasiado apocalíptico. No corresponde quizá a un exministro de la Corte, a menos que decida hacer política, cuestión que posiblemente ya esté haciendo el ex miembro de la Corte, Zaffaroni. La otra persona sobre la cual uno va a hablar, y vamos a ver la foto, es la señora Elisa Carrió. Y yo les quiero preguntar, ¿qué les recuerda a ustedes la señora Carrió? Porque a mí me recuerda a algún otro personaje o alguna otra persona
de la sociedad política argentina, cuando la Carrió dice: si no hacen lo que yo quiero dentro de UNEN, voy a dejar la política. Y más tarde dice: me están extorsionando algunas fracciones dentro de UNEN para echarme. ¿A quién les hace acordar esa persona? Sí, me imagino que todos vamos a coincidir en pensar en otra mujer. Pero la verdad que no era otra mujer la que decía eso. El que decía eso siempre era Domingo Cavallo. Nos volvió locos durante mucho tiempo con esa postura tan ambivalente de que un día quería renunciar y otro día se ofendía porque la querían echar. Ustedes saben que hasta hace poco tiempo estuvo deliberando la Unión Cívica Radical en torno al tema este de si van con Massa, si van con Macri, si van solos, si se integran a una fiesta colectiva o no. Lo cierto es que no decidieron nada. Como ustedes saben, es el Partido Radical, le cuesta definirse en ocasiones. Han pospuesto la decisión a una convención partidaria y mientras se produce la convocatoria a esa convención, seguramente las distintas figuras del radicalismo van a elegir su propio camino. Pero tomé el marcador porque esta reunión de los radicales empezó de un modo, fue convocada por una razón. ¿Vamos con Massa o vamos sin Massa? ¿Vamos con Macri o vamos sin Macri? La verdad que con Macri venían, digamos, conversando, negociando, acariciándose y separándose desde hace mucho tiempo. Y desde hace más de 6 meses pusieron en situación de peligro a lo que es el UNEN. Porque si iban con Macri, a Ricardo Alfonsín se va, Margarita Stolbizer se van los Pino Solanas, se van los socialistas. Entonces muy bien no sabían qué hacer. Pero bueno, vamos a juntarnos y a ver qué camino encontramos. Porque mientras tanto, Massa, ese señor que está sentado ahí, les iba comiendo fichas. No pongo reinas, ni alfiles, ni peones. Vamos a decir que jugaba a las damas y se comía las negras o las blancas, lo que venga. Para impedir este ejercicio de que algunos se querían ir con Macri y otros con Massa, decidieron la convocatoria que hicieron esta tarde, que acaba de terminar hace un rato. Pero antes de la convocatoria, los radicales tienen un problema, que es un problema que tiene toda la sociedad política de la Argentina, que no está vinculada al oficialismo y que pasa por una cláusula constitucional. La cláusula constitucional que dice, que miente porque la Constitución dice que gana el que tiene más votos y en realidad no es así, a través de una engañifa, de un ardid que hicieron entre Alfonsín y Carlos Menem, el presidente de la Nación puede salir en la primera vuelta si saca el 40% de los votos. Y si además tiene una diferencia con el segundo superior a 10 puntos. De este modo, en la primera vuelta y sin necesidad de ir al balotaje, la Argentina tendría un nuevo presidente. Esa es la expectativa que tiene Cristina de Kirchner, que en realidad tiene todo el oficialismo. ¿Por qué razón? Porque las encuestas dicen que el oficialismo, en alguna medida, Cristina, tiene una adhesión del 30 y pico por ciento, que a medida que se vaya acercando a las elecciones se puede incrementar, también se puede disminuir. Pero supongamos que en la imaginación, en la fantasía de Cristina y de su candidato, que posiblemente sea Scioli, piensen que pueden llegar a tener el 40% de los votos. Y el segundo, para acercarse, tendría que tener menos de 10. Pero si van Massa y van Macri, que están medianamente parejos, y Massa saca el 25, por decirlo de algún modo, y Macri saca el otro 25, tenemos terminada la elección y con el candidato oficialista de presidente.
Por lo tanto, los radicales se han empezado a preguntar en la reunión de esta tarde, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a una encuesta general? ¿A una interna general de radicales, socialistas, Massa, Macri, para tener un solo candidato, para impedir que sea el próximo presidente la continuidad de Cristina de Kirchner? ¿O vamos a actuar como se actuó de pronto en el pasado? Porque en la Argentina ya han ocurrido fenómenos estos de divisiones que facilitaron la llegada de algunas personas al gobierno. Por ejemplo, cuando fue presidente Fernando de la Rúa, Raúl Alfonsín evitó que dentro del radicalismo surgiera otra fuerza afín a él y que dividiera el radicalismo. De ese modo pudo ser presidente Fernando de la Rúa. También, por ejemplo, pero por hacer una división, por nombrar a Horacio Massachesi como candidato, cuando Menem fue reelegido presidente y venció a la fórmula de Octavio Bordón y Carlos Chacho Álvarez, la participación, la intervención de Horacio Massachesi impidió, seguramente estamos hablando de qué hubiera ocurrido si hubiera llovido o si hubiera salido el sol, pero estamos hablando de una cuestión contrafáctica que era posible. Impidió que el binomio de Bordón y Álvarez llegaran a la presidencia. Por lo tanto, hoy es bastante fundamental discutir esta ecuación, si es cierto que el oficialismo sigue creciendo en algún sentido y tiene posibilidad de llegar a primero en la próxima elección, en la primera vuelta, para que la primera no sea la segunda, para que los menos sean más, que ese es el objetivo de los que quieren competir por la segunda vuelta. Voy a otra foto, a la señora Gabriela Michetti, que se ve que tenía algún problema psicológico porque se fue a pensar a París. Se fue a pensar a París a ver si aceptaba la propuesta de Mauricio Macri de acompañarnos en la fórmula como vicepresidente y al parecer volvió con la idea de que ella tiene que participar en la interna por la capital federal, de cualquier manera, y que ella le quiere ganar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna. Eso, digamos que bombardea la conducción de Macri, porque Macri, su principal aliado en lo económico, en lo financiero y en los negocios, que es el empresario Caputo, ya decidieron que fuera Horacio Rodríguez Larreta la persona que lo suceda como jefe de gobierno de la capital federal. Lo cierto también es que le conceden esa misión a Rodríguez Larreta por su propio interés, por su propia voluntad, por su afinidad, pero también porque la señora Michetti se la ha pasado quejándose, protestando, porque ha tenido dolores este año y el año pasado, porque dice que se cansa, y todos se preguntan si ella va como jefa de gobierno de la capital federal, todos estos episodios se le pueden repetir, va a tener que gobernar a los porteños con control remoto, más o menos como hace Máximo Kirchner con el gobierno nacional, cuando la madre no está bien de salud, claro. Les decía que hoy con el tema de los aumentos se revirtió, se volvió a hablar de un tema en el cual el gobierno dice, no, nosotros con los aumentos no tenemos nada que ver. Si las empresas le quieren dar plata a sus empleados, es un acuerdo entre privados, entre las empresas privadas y los trabajadores privados. Esto es lo que ya el gobierno le toleró, le admitió al sector petrolero, que le sacaron un bono verdaderamente gigantesco. Pero, claro, en la Argentina los petroleros tienen algún tipo de beneficio. Son ciudadanos de super primera, si es que el resto son ciudadanos de primera. Pero con este tema de lo privado y que no tenemos nada que ver el resto de los ciudadanos o el Estado, en un gobierno donde el Estado es tan importante, lo curioso es que también para explicar por qué no difundieron
¿y por qué no difunden el convenio entre Chevron e YPF? Dijeron que es un convenio entre privados. Entre YPF, que es privada, no nacional, popular y blanquiceleste, como dice la publicidad, y Chevron, la empresa norteamericana. Del mismo modo que cuando empezó este gobierno se dijo que había sido un convenio entre privados el delito que hubo de coimas entre Skanska y alguna otra empresa, cuando en realidad en toda esa historia, y si es necesario, lo voy a plantear y recomendar y explicar cómo funciona el tema de la coima en la Argentina a través de las facturas truchas, donde no hay nada entre privados, sino que es una consecuencia o una derivación del pago de la mordida en el sector público. El pago de la mordida cuando se trata de las concesiones, de las licitaciones, que generalmente ganan algunos amigos. A propósito, qué casualidad. ¿Se acuerdan de la familia Relats? Esa familia tan cercana al matrimonio Kirchner, que les prestaba hoteles, que tuvo que ver en el negocio de la hotelería, y como yo no soy de esos periodistas de investigación, no me quiero detener demasiado en ese tema. Bueno, esa familia se dedica hoy a las licitaciones en el sector gasífero. Está en casi todas las licitaciones del sector gasífero. Integra las UTE. Sabrá por alguna razón cuál es el negocio que le conviene. Otra foto es la de Adolfo Rodríguez Sá, alguien que fue gobernador, que fue senador, que fue candidato a presidente y que lo operaron hace poco tiempo. La operación no era una operación seria porque era la colocación, creo que, de un par de stent. Pero, como suele ocurrir con aquellas personas que somos grandes, siempre hay algún detalle complicado. Y para colocarle los stent tuvieron que hacerle una ingeniería operatoria que verdaderamente le tiene que haber afectado mucho en materia de dolor y también en el aspecto psicológico, porque no es fácil llevar esas situaciones. Voy a cerrar esta introducción recordándoles que además de Sergio Massa, vamos a tener un economista acá en la Argentina, en este programa, en este avión, que se llama Orlando Ferreres. Justamente para que podamos hacer el balance, mínimo balance, superficial balance, de lo que fue la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía, que en realidad parece que cumple un año, pero no cumple un año. También en eso nos están mintiendo. Hace mucho más tiempo que maneja la economía. Y también, a propósito del tema económico, tenemos como invitado al señor Claudio Ramos, hijo de Julio Ramos, fundador, director del diario Ámbito Financiero. Con él vamos a hablar sobre un ejercicio de imaginación, sobre qué pensaría Julio Ramos hoy de las medidas económicas que toma este gobierno, inclusive también de lo que pensaría sobre el tema de la ley de medios y toda esta adecuación forzada que quiere hacer el gobierno nacional con los medios que no son de su agrado. Me parece que es una propuesta más que interesante, la de estos otros dos invitados, al adicional de Sergio Massa. Les decía, para cerrar, y porque les voy a mostrar algo que quizá los divierta, que hoy tuiteó la señora Cristina de Kirchner, tuit sobre la reunión que hubo del G20, más bien informativos, en realidad con información que ya salió en los diarios hace 3 días, pero bueno, como ella ha estado convaleciente, por ahí no se dio cuenta de este fenómeno, y habló con orgullo de la participación de su ministro Kicillof en la reunión del G20 y que además la Argentina había logrado introducir 1 o 2 líneas en el mensaje del G20 sobre los problemas, sobre los países con problemas de deuda, tipo el que tiene la Argentina con los holdouts
más conocidos como buitres. Y estaban muy orgullosos de que la palabra buitres figure en la declaración del G20. Kicillof, con mucho más realismo, si bien explicó que este había sido una suerte de logro, consideró con toda la razón del mundo que no es suficiente, que no alcanza para lo que se viene después del 1 de enero. Y lo que se viene después del 1 de enero se los voy a resumir casi como una clase de primera de avión que tenía, creo que Alitalia, que se llamaba Magnífica. Va a ser magnífica la solución con los holds out si les pagamos más de lo que Néstor le pagó al resto de los acreedores. Y va a ser magnífica también, tan magnífica como la otra, si no les pagamos, porque la verdad, hoy en el gobierno no saben exactamente qué hacer. Y para Kicillof, fundador de una organización en la facultad que se llamaba Tontos, pero no tanto, les voy a mostrar un film que en la Argentina se conoció como Tontos, pero no tanto. Brevísima parte de ese film que se supone un film cómico y también universitario. Quiero que lo vean por apenas un minuto. Mr. Madison, the Industrial Revolution changed the face of the modern novel forever. Discuss, citing specific examples. The Industrial Revolution, to me, is just like a story I know called The Puppy Who Lost His Way. So you see, the puppy was like industry, in that they were both lost in the woods. And nobody, especially the little boy, society, knew where to find them. Except that the puppy was a dog. But the industry, my friends, that was a revolution. Nip High football rules! Mr. Madison, what you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Como dicen en el cine, nada que ver de la ficción con la realidad. El título del film es el mismo título de la organización que tenía Kicillof, y para bien de Kicillof y para seguir con la humorada, quiero decirles que será poco racional, será estúpido lo que dice, pero la verdad que en el fin el muchacho se queda con la chica. Los veo en un minuto, apenas un minuto, ya con Sergio Massa. Bueno, les decía que justo hoy y en este programa tenemos la oportunidad de hablar con quien a mi juicio ha provocado algún grado de terremoto en la política y en la economía a partir de encabezar o incorporarse a un proceso interno de una demanda salarial para fin de año, demanda salarial ya decidida. Sí, nosotros hoy tomamos la decisión junto a los intendentes del Frente Renovador de la provincia y además nos comunicamos con la mayoría de los intendentes de todo el país del Frente Renovador, planteando la decisión de entregar un bono de fin de año que promedia el 40% del aguinaldo para todos los trabajadores de nuestros municipios, porque entendemos que el trabajador viene perdiendo contra la inflación, entendemos que además en muchos casos ese deterioro no ha sido gradual, sino que ha empeorado en los últimos meses. Convengamos también que es una medida antigobierno, porque el gobierno viene negando cualquier posibilidad de aumento en el sector público desde hace varios días y por orden exclusiva de la Presidenta. Nosotros hoy le pedimos al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial, al Gobierno de la Ciudad y al ANSES
con mucho respeto y además partiendo de la idea de que predicamos con el ejemplo, que repitieran lo que planteamos. ¿Cuál es el sentido? El sentido es tratar de que jubilados y trabajadores estatales, nacionales, provinciales, de los municipios, accedan a un refuerzo a fin de año que le permita afrontar mejor los gastos de fiestas. Si usted mira la canasta navideña, bordea entre 35 y 42% año contra año. Ninguna paritaria del sector público, y mucho menos el aumento jubilatorio, llega a ese número. Entonces tenemos que fortalecer la posibilidad de que todas las familias tengan unas fiestas como se merecen. Más allá del impacto social, de la compensación necesaria, el gobierno va a decir, me estás atacando el control de la inflación que quiero hacer. No, supuestamente el gobierno dice que llevar adelante niveles altos de emisión y de gasto público no es inflacionario, que en realidad... No, eso lo dice el gobierno, ¿vos también lo decís? No, yo creo que acá hay que mirar bien cómo cada presupuesto está planteado. ¿Desde dónde lo financiamos los municipios del Frente Renovador? Desde haber achicado todo lo que era gasto en actividades deportivas, publicidades, actividades de esas que se llaman de entretenimiento más publicidad. Y pusimos el bolsillo en la plata de la gente, porque gobernar es elegir prioridades. Y nosotros creemos que hoy el bolsillo, el salario de la gente es una prioridad. El ANSES lo podría hacer si tomamos la rentabilidad del último trimestre del Fondo de Garantía y, digamos, lo dividimos por los jubilados, por ejemplo, de la mínima, se podría estar incorporando un plus de fin de año a los jubilados. Pero Bocio ya dijo que no va ahí. ¿El Estado Nacional lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Es un tema de prioridades. Mire, Roberto, ¿sabe cuánto representa en términos global de presupuesto? Menos del 2%. ¿Sabe qué significa esto? Que así como se usan los superpoderes para darle a algún supermilitar fondos para la inteligencia, también se podría hacer que se le dé, digamos, un refuerzo presupuestario a las partidas de salario de la Administración Pública Nacional y de transferencias a los municipios para tratar de fortalecer el ingreso de la gente. ¿Hay que hacerlo solo en el sector público? No. Hay que plantearlo como una política integral, que viene acompañada de otro planteo que hicimos hoy que es muy importante. Durante todo el año, no Antes solo de el pasar Frente... ese planteo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Por qué los otros intendentes de la provincia de Buenos Aires no acompañan esto si en términos generales uno sabe que esos intendentes fueron beneficiados con mucho más fondos que los intendentes que están con vos? Yo creo que hay mucho, bueno, sí, claramente, digamos, la discriminación a la que vienen siendo sometidos los municipios del Frente Renovador en términos de transferencia no vale la pena ni enumerarla, pero el que administra bien lo puede hacer. El que administra bien el recurso y el gasto lo puede hacer. Yo creo que hay municipios de distinto color político y hay provincias de distinto color político que lo van a hacer. Lo van a hacer porque se lo pide la gente. Porque la gente necesita un refuerzo para llegar a fin de año, porque la inflación destruyó salarios y jubilaciones. Y hay un dato más, Roberto, que me parece importante. El Estado ya recaudó lo que tenía previsto para todo el año de impuesto a las ganancias en los 3 primeros trimestres. Con lo cual, digamos, si tomamos, por ejemplo, la cuarta categoría y miramos que en el 2005 había 220.000 trabajadores, hoy hay casi 1 millón, uno podría decir, che, hagan el esfuerzo, por lo menos no le pongan el peso de ganancias a sueldo y aguinaldo, porque hay trabajadores que van a perder la mitad del aguinaldo. Suspéndanlo. Lo planteamos en el Parlamento, no quisieron darnos, digamos, la posibilidad de debatirlo. Lo vamos a plantear administrativamente, pero además lo vamos a plantear judicialmente. Porque creen en la justicia, vamos a plantear el tema de la suspensión, la posibilidad de que se suspenda por parte de la AFIP el cobro del impuesto a las ganancias sobre el sueldo de diciembre y aguinaldo. ¿Por qué? Porque entendemos que el objeto que en materia fiscal y presupuestaria el Estado se había planteado para el 2014 está cumplido, con lo cual es un sinsentido seguir metiéndole la mano al bolsillo a la gente. ¿Sabe lo que significa para un trabajador que pierda la mitad del aguinaldo por el impuesto a las ganancias? Es terrible, es terrible. En términos de ingreso en la familia, en el hogar, en la mesa navideña, es terrible. Así como la inseguridad hace daño en términos de bienes y de vida de las personas, la inseguridad y la incertidumbre económica también hace daño. Y nosotros tenemos la obligación de darle certidumbre a la gente.
Vamos a empezar el reportaje que tenía previsto antes. Va a durar poco, pero la idea es, tanto Mauricio Macri, como vos, como Scioli, obviamente lo de Scioli es un poco más comprensivo, han tenido como una... ¿Más comprensivo en qué sentido? Para entender la pregunta. Ahora completo. Bueno. Digamos, han tenido como una actitud casi piadosa con el gobierno. Hay mucha gente que piensa que la oposición es blanda, cuando en realidad lo que uno observa es que Cristina de un modo u otro mantiene poder, mantiene cierto prestigio y cierto, digamos, cariño en las encuestas, porque no es exactamente blanda, porque es enérgica, porque manda a intervenir, porque manda a estatizar, porque amenaza, golpea y hasta si es posible, no sé si no va a encarcelar a alguien. Hoy, posiblemente con esta medida del tema del bono, algo cambie, pero de cualquier modo, ¿vos no veías esa situación? Yo creo que cuando uno tiene que ser firme, y cuando uno tiene que ser, digamos, propositivo, firme en la oposición, tiene que ser firme en la oposición. Y cuando uno tiene que ser propositivo de cara al futuro, tiene que ser propositivo de cara al futuro. Vos por ahí hoy hacés hincapié en este tema, ¿eh? Ahora, yo diría, si la Argentina no tiene código penal de Zaffaroni, es porque nosotros salimos a la calle y juntamos 5 millones de firmas y le pusimos la gente de espaldas a un proyecto de código. Así como si la Argentina no tuvo reforma constitucional, fue porque el año pasado salimos a la calle, enfrentamos y le ganamos la elección. Entonces lo que digo es, uno tiene que saber marcar límites, pero también tiene que saber que la sociedad lo que espera es que le construyamos un futuro. Entonces, cuando es el momento de marcar, digamos, uno tiene que marcar. Cuando es el momento de proponer, uno lo que tiene que hacer es proponer. Con el tema holdouts, que recién ustedes hacían el análisis en la introducción, nosotros no acompañamos la posición del gobierno. Es más, le dijimos, señores, si toman este camino no va a venir nadie al canje. No vino nadie al canje y nosotros le mostramos otro camino, que tenía 3 domicilios de pago, que tenía una variante de un bono sintético, que tenía una serie de herramientas que además habían construido los mismos que participaron en el diseño del primer canje en la Argentina. Nielsen y Lavagna. Sí, más que y Leo Madcour, que colaboró externamente con nosotros. De la misma manera que planteamos, por ejemplo, nuestra posición con firmeza a la reforma del Código Procesal. Ahora, con respecto a la reforma. Ahora bien, la sociedad lo que está harta es de ver a la Argentina dividida y peleando. La sociedad lo Eso que también quiere, lo dice Macri. Y también lo dice el compañero Scioli. Sí, bueno, está bien, pero yo creo que se predica con el ejemplo. Si uno, digamos, porque el que calla también otorga, y si uno calla frente a la prepotencia, frente al llevarse por delante, frente a leyes como la de abastecimiento, que cambian la lógica en términos de funcionamiento de la economía, pero que además condicionan a cualquier empresa, digamos, en términos de su funcionamiento, uno en definitiva está avalando posiciones que no se corresponden con la idea de la Argentina unida. Nosotros creemos que hay como 2 andariveles. Un andarivel que tiene que ver con el presente, en el cual tenemos que enfrentar con firmeza la inseguridad y denunciar las situaciones como, por ejemplo, digamos, comisarías que cierran a las 8 de la noche por falta de personal, los temas como la inflación, y plantarse y decir, estos 40 puntos de inflación están destruyendo el salario de la gente, pero también proponer y decir, mire, a la inseguridad la resolvemos de esta manera, a la inflación le podemos ganar tácticamente de esta manera, cuando planteamos el bono de fin de año, y estratégicamente de esta manera. Así como también planteamos otras cuestiones que tienen que ver con el cambio que la Argentina necesita, salida del cepo, caída de la presión impositiva, son fundamentales para construir la Argentina del futuro. Ahora, no se descuida el presente y se debe atender la necesidad de la sociedad de tener un futuro de esperanza para sus hijos. Como Sergio, tengo un segundo plato caliente con un economista y un postre con otro más. Te voy a tener que despedir, pero sería como verdaderamente calamitoso que no te preguntara sobre este acto de frivolidad manifiesta que ha habido en la sociedad argentina contra una persona que no sé si está con vos o no está con vos, que se casó con una persona famosa, y también otro acto de frivolidad manifiesta por parte de la sociedad argentina porque un colaborador tuyo cambió de novia y también cambió de novia con una famosa.
En ese asunto, ¿vos de qué lado te ponés de las frivolidades? Yo lo que creo es que, digamos, Breve. es tan frívolo, digamos, por ahí el contexto de discusión en el que se da muchas veces la discusión de estos temas, como nosotros opinar de esas frivolidades. Está bien. Y creo que de la vida privada de la gente es mejor no opinar. Yo lo que sí digo es lo siguiente. El esfuerzo de cualquier persona pública tiene que estar puesto no en la cuestión de la cosa frívola, sino en la cuestión de resolver los problemas de la gente. Ahí tiene que estar puesto el esfuerzo, más allá de que si uno pone fecha de casamiento se casa y si uno cambia de novia, cambia de novia. Pero el esfuerzo tiene que estar puesto en resolver los problemas de la gente. Insaurralde, ¿con quién va a jugar? ¿Con vos o con Cristina? Porque Cristina me parece que no lo quiere más. ¿Vos lo querés? La verdad es que yo... ¿Lo querés o no lo querés? Pero es una pregunta, es una chicana esa pregunta. Sí. No, pero no me gusta que me chicanes, Roberto. Mira, te voy a dejar un presente. Hoy es 17 de noviembre. Sí. Sabés que, digamos, se cumplen 42 años del retorno de Perón. Es un no me olvides, es un pin. Me gustaría que termines el programa con el pin puesto. Yo sé que por ahí para vos es muy peronista ese símbolo, pero... Te voy a decir, yo tuve padre peronista y hermano peronista, lo cual no y te voy a constituye decir una desgracia. cosa. 3 días después de ese 17 de noviembre, para los que dicen, ¿qué hace con los radicales? Perón convocaba a las fuerzas políticas, planteaba el tiempo de la unidad nacional, decía que para un argentino no había nada mejor que otro argentino y planteaba el abrazo con Balbín. Digo, porque 40 años después, algunos siguen planteando la Argentina dividida, cuando la sociedad lo que quiere es que nos abracemos y nos arremanguemos para resolver los problemas. Bueno, vamos próximamente a ir a misa con el compañero Massa, feligreses, y el pin yo me lo pondría. Viene, soy un angelito, viene Sí, justo. claro. El pin yo me lo pondría, pero es para la persona que escriba y quiera ser beneficiaria de este obsequio, de este olvido que ha tenido. Idea de Alfredo Michievi. Muy bien. Otro día me explicás quién es Alfredo Michievi. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. En un minuto, con el aniversario de Axel Kicillof, el falso aniversario de Axel Kicillof, el primer aniversario de él como ministro de Economía. El invitado, Orlando Ferreres. Gracias, Sergio. No, por favor. Ustedes disculpen que no traje el champán para brindar con Orlando Ferreres por el primer aniversario de Axel Kicillof como ministro de Economía, pero la pregunta casi obvia es, la verdad que los registros de Kicillof como ministro este año, más allá de que en realidad es ministro desde hace mucho más tiempo, porque él era una suerte de ministro en las sombras, los datos económicos no son felices para él. No. Ni crecimiento no. En vez de crecer 3, baja a 2,5. Bueno, la inflación En vez de 40. 23, 40. El dólar, El dólar, bueno, tiene una brecha de 50%. el gasto público, Bueno, el gasto público sigue alto, no se hizo casi No. nada. pero aumentó más. Sí, en términos nominales sí, pero en términos de Producto Bruto se quedó. Ahora, con todos esos elementos, ¿cuál es la razón por la cual la presidenta lo quiere y en alguna medida lo admira tanto? Bueno, eso es lo raro, porque no está teniendo resultados prácticos. En un año que no había nada que complicara. Ahora sí viene un año complicado, con la baja de los precios de las commodities, con Brasil que va a hacer un ajuste brutal seguramente el año 2015, porque Dilma no puede seguir tal como está. Bueno, no puede estar como está porque han pescado que ella también tiene un historial, Sí. digamos, algo más que negro con el tema de las coimas de Petrobras. Sin duda, porque ella era Ella y ministra de Lula. Energía y anteriormente en Petrobras. O sea, Argentina no puede controlar nada de eso. Y las commodities van a bajar todavía un poco más. La suba de la tasa de interés en Estados Unidos va a sacar liquidez a todo, al Uruguay, Paraguay, Bolivia, bueno, todo eso que tenían plata fácil, ya no van a tener más y entonces van a comprar menos acá. O sea, el año que viene espera un año difícil a Kicillof. Ahora, a él le queda un año difícil, le queda también el tema de la deuda. Bueno, es lo único que podría resolver arreglándola y dejándola cerrada, porque avanzó 3 casilleros, CIADI, Club de París, Repsol, y cuando iba a pegar el cuarto, retrocedió como la oca a punto de partida y volvió
al inicio. Sí, quizás no sé si fue decisión de él o de la Presidente, Bueno, pero él es el responsable económico. pero convengamos que la evolución de ese fenómeno, el de los buitres, el año que viene puede tener otro tipo de complejidad. Bueno, lo único que podemos resolver nosotros bien, además de gasto público, cosas internas, moneda, etcétera, es volver a tener capacidad para endeudarnos en el mundo. Y para eso tenemos que arreglar el problema del Ahora, default que tenemos. vos, Orlando, me estás diciendo para endeudarnos con el mundo. Sí. Pero lo cierto es que lo que ha hecho Kicillof en el último mes y pico es volvernos a endeudar. Sí, claro. Y además volvernos a endeudar de un modo que creo que ningún ciudadano común se endeudaría, porque nadie va a tomar una deuda a pagar en dólar link dentro de 2 años. Es lo que te dan, dólar link o nada. Bueno, dólar Sí, link. bueno, pero perdón, también eso lo ha tomado Macri Sí, y también claro. lo ha tomado Scioli. O Y sea que, todas las digamos que no es, provincias. y buena parte de las provincias, no sé si todas. O sea que no es solo responsabilidad de Kicillof en este caso. No, pero es lo que acepta el mercado. Bueno, tengo un activo financiero que va a evolucionar de acuerdo al dólar oficial. Como el dólar oficial está súper atrasado, es lo más barato que hay. Vos sos de los devaluacionistas, No. como diría Cristina. No, devaluacionista no, se revaluó. Se revaluó. Ahora, comúnmente cuando se revalúa, después suele devaluarse. Pero yo no es que soy a favor de la devaluación, sino en contra de la revaluación que hubo. Y eso es del 2008 en adelante, que se utilizó este instrumento para hacer crecer menos el tipo de cambio y en cierto modo frenar un poquito la inflación. Pero ya ahora no sirve, no funciona más, porque no se puede exportar maquinaria agrícola, no se puede exportar vino, no se puede exportar fruta de San Juan, no se puede exportar fruta de Río Negro, no se puede exportar casi nada. Ahora, hay un fenómeno también un poco inexplicable de la economía, que es como que dos enfermedades simultáneas se le han caído a este primer año de Kicillof. Y una tiene relación con esto que él dice, vamos a ganar, le dice a Cristina cree que van a ganar, pero lo cierto es que la Argentina está en un proceso de recesión y de inflación. Ahora, si la recesión es tan fuerte, casi no debería haber inflación. Y Bueno, sin embargo hay inflación. sí, ¿Me lo puedes explicar esto? Bueno, porque en principio la gente está asustada con los pesos, no quiere más pesos. Entonces, si bien la expansión de la base monetaria fue reducida bastante, tomando las LEVAC y tomando estos dólar link, los bonos dólar link, la gente se desprende más rápido del dinero, lo usa más rápido, lo usa como al doble de veces por mes. Entonces, eso, ¿qué hace? Es como si hubieras emitido el doble. Y entonces por eso que hay inflación con recesión. La velocidad del dinero, cómo se usa el dinero en el mes. Vos tenés una cuenta corriente y haces 2 cheques en el mes, es una cosa. Si haces 4 es otra. Se usa más. Esta suerte de tregua, digamos, de contención y de baja del precio del dólar paralelo, blue, negro, como quieras, Sí. Al margen de la duración o no duración, ¿es realmente efímero esto? ¿O han logrado meter un miedo terrible? Porque esto de que le voltean la puerta a un cambista o a alguien que le compró dólares o le vendió Claro. dólares, esto tiene un No, efecto ese me- sobre la sociedad. Sí, pero la gente va a andar con cuidado frente a situaciones Bueno, de peor, este tipo. el precio todavía puede subir más cuando hay más así restricciones y una búsqueda policial. Porque la restricción habilita más Y, la es más ilegalidad. más riesgoso operar en el mercado negro, entonces es más caro. Ahora, no te olvides de que más o menos en abril-mayo la brecha entre el oficial y el paralelo era de 30%. Sí. Después fue 40, después fue 50. Después, cuando renunció el presidente del Banco Central, tuvo como una espuma de una cerveza que subió hasta 90. Pero después que terminó la espuma, volvió a bajar a 50. No es poco 50 de brecha. ¿Qué te parece poco? No, me parece Es para una nada poco. enormidad. Me parece que no debería existir la Bueno, brecha. pero bajó el dólar. ¿A cuánto? Y 50% más caro que la cifra oficial. Y sigue el cepo, sigue la restricción de importaciones. Falta pagar 5.500 millones de dólares de importaciones que ya venció el plazo de 120 días, 150 días. Según dicen, se estiman 5.500 millones. Hay 7.500 millones que son de familias y empresas de dólares que se suman como reserva del país, del Banco Central. Son de particulares.
tenés 1.200 millones que no se le pagaron a los bonistas, tenés 1.500 millones que adelantaste de las exportaciones y tenés 2.300 millones que son de swaps y ese tipo de cosas, préstamos a corto plazo. Bueno, lo que vos me De estás 28.000 diciendo... menos todo eso te quedan 10.000. 10.000 es lo sólido. Pero lo cierto es que vos me estás diciendo eso y mañana muchos diarios, muchos periodistas, mucha gente y el gobierno mismo va a decir estamos muy bien porque estamos más cerca de las 29.000 millones de dólares de reservas. Claro. Porque gracias al swap chino, etcétera, etcétera. Sí, pero el swap chino es de corto plazo, cortísimo plazo. Sí, es una cosa que enseguida se agota. A lo mejor le sirve para llegar a algún momento, pero si no arreglamos con los fondos buitre en enero, febrero, marzo, abril, va a ser compleja la llegada a diciembre del 2015 en condiciones normales. ¿Tu impresión es que el gobierno quiere arreglar? No sé si quiere, porque eso es una sensación interna de ellos. Lo que pasa, yo veo que están obligados, o sea, no tienen alternativa. Como con Repsol. Repsol nos va a pagar a nosotros porque vació la empresa. Le pagamos 6.300 millones de dólares. Mejor dicho, no le pagamos nada todavía. Sí. Le van a pagar el que gane en el 2015, ¿no? Los del CIADE nunca le vamos a pagar, que vengan a hacer juicio acá. Ahora le pagamos a todos los del CIADE. Y algunos Club de preferentes. París, sí, amigos. Club de París, no, nada. Vamos a arreglar. Al fin arreglamos con el Club de París, le pagamos el doble de tasa y la mitad de plazo, que es lo que se había negociado en otra oportunidad anterior de este mismo gobierno. Bueno, me parece que también con los holdouts o los fondos buitre, como quiera llamarlo, va a haber un arreglo el año que viene, por necesidad. ¿Y porque tenés el problema de la aceleración con el default o no? Eso no es un peligro. También es un problema, pero Argentina tiene 60 días después de que se haga eso para hacer algo y neutralizarlo. No veo que se vaya a acelerar. Además, cualquiera que tenga derecho a acelerar tampoco va a cobrar. ¿Para qué te sirve? Bueno, si el que tenía para cobrar en el 2029 tiene la oportunidad de cobrar ahora, Sí, creo que va a querer pero cobrar ¿de dónde ahora. lo va a sacar? Es como querer... No hay dólares para pagar todo eso de golpe. Pero No hay manera. demandará a la Argentina. Sí, puede y después demandar. vas a tener un Y fallo adverso. otra reestructuración. Si demandan, estamos peor. Y lo mismo que quieren cobrar, están peor. Les conviene seguir en performing y que el 7% se encuentre alguna salida lógica. Es lo más conveniente para los que ya entraron en los dos canjes, para el gobierno y también para los ¿Me holdouts. estás diciendo que el acreedor quizá no quiere cobrar? No. Porque si cobra o si pretende cobrar, de pronto tiene una situación más No, complicada. el acreedor también entra en una zona que no va a cobrar ni lo poco que cobra. Entonces, bueno, realmente eso es lo que puede ocurrir, porque en la medida en que diga, bueno, todo entra en un default y quiero cobrar todo ahora, no hay nada para nadie ahora. Es muy poco lo que hay de reservas reales. Entonces, si vos querés acelerar el pago y que me paguen todo ahora, no se puede. Por lo tanto, se declara otro nuevo default. Hoy tenemos casi todos los bonos, excepto los que están de legislación argentina, en default o cross default. Que cuando entra un bono en default, el otro automáticamente entra, de manera tal que la situación no es muy buena. Es un default raro, porque es teniendo para pagar, no pago. No, y aparte de haberlo depositado. Sí, se depositó. Y se suma como reserva también. O sea, esos 29.000 que van a decir mañana o pasado, están sumados a lo que no se pagó. Convengamos también que el juez de los Estados Unidos, Griesa, entró en un círculo del cual tampoco sabe salir, ¿no? No es que entró. Para mí es así. Hace 2 años y medio dijo que Argentina tenía que pagar. Pero Argentina apeló a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones dijo, no, tiene que pagar. Apelamos a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, no, tiene que pagar. Ahora, designó el juez a un intermediario, no sé cómo lo llaman, para que vea de qué forma vamos a pagar. Pero eso porque no puede agarrar de las pestañas al gobierno y obligarlo a que pague. Bueno, nadie puede, siendo otro estado, salvo que te manden la flota. No es época de flotas. No. Pero entonces Sobre se todo en la declaró época de en ISIS. desacato y una serie de cosas que no sabe qué efecto tienen, pero estamos en desacato nosotros oficialmente. Ahora bien, la Argentina se supone que en enero va a decir algo, para un lado o para otro. Yo entiendo que va a negociar positivamente y va a encontrar una solución con los fondos buitre. Además, los fondos buitre también son duros, porque te mandan lo de Nevada, te dicen una serie de cosas y te avisan que tienen más elementos para sacar. ¿Vos lo crees eso? Sí, no solo lo creo y lo he visto. ¿Qué has visto? Las demandas
No, creí que habías visto papeles del Discovery. No, las demandas. Las demandas y las empresas, los nombres, quienes mueven eso. Y si ese dinero, ¿de qué manera llegó a Nevada? Si llegó por forma de Banco Central, con su liquidación, o llegó por otras vías. Ahí va a ser complicado. Eso estamos hablando de lo que se llama la ruta del dinero de Báez. Sí, lo que es el Discovery en Nevada, con las 123 empresas creo que son. Y lo que se busca es decir, ¿de qué forma el dinero llegó allá? ¿Bajo qué camino? ¿Llegó por el Banco Central o fue por otro lado? Si fue por otro lado, es negro. Y si es negro, es del Estado. Y si es del Estado, es de los fondos buitres. Ese es el razonamiento que hacen. O sea que Lázaro Báez terminaría pagándole a los fondos buitres. Después de sus denodados esfuerzos no sé, como pero ese es proveedor el del inicio Estado. de una cosa, porque tienen, según dicen, más elementos. Porque los fondos buitres son extorsionadores, no son gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿No? Bueno, te van apretando. Cuando la gente no puede cobrar lo que cree que tiene que cobrar, a veces apela a recursos non santos. Está bien, pero los tipos ya compraron con la idea de hacer, son conflictivos, en otras palabras. Orlando, vos que alguna vez tuviste vinculación con Devido, ¿qué te parece este final? A propósito del aniversario de Kicillof como ministro, esta organización que hizo Devido, o la mujer de Devido, de traerlo a Lula, que no vino, de traerlo a Felipe González, que no vino, y de traerlo a Paul Krugman para que hable a favor de la Argentina, como habló siempre, y resulta que habla en contra de la gestión de Kicillof. ¿Qué es lo que pasó? No sé, pero realmente lo de Stiglitz fue tremendo. Un exceso de heterodoxia, dijo, para no decir que fue un populismo liso y llano. Lo dijo con otras palabras. Pero Krugman siempre estuvo a favor de ese tipo de iniciativas. ¿Por Krugman? Sí. Parecía, pero si vos leías los escritos de él, técnicos, no es un tipo que no entienda nada. O sea, está bien, digamos, solo que por algún motivo era más expansivo cuando venía acá. Me parece que eso es la clave, digamos. Sí, además como premio Nobel ahora tendrá que ser un poco más ortodoxo. El premio Nobel tiene que ser consistente con el premio Nobel. Orlando, te agradezco la muchas presencia. Gracias. Te voy a mandar un libro de los 200 años para que lo des a los Ahí está. televidentes. Promesa que seguramente va a cumplir Orlando, no es como Seguro. otros invitados. Y los invito a ustedes a cerrar el programa con un invitado muy particular, caro a los sentimientos del conductor de este programa, que es Claudio Ramos, con quien vamos a hablar, porque él, digamos, se especializó en lo que escribía, en lo que pensaba su padre, Julio Ramos, y nos va a contar, aparte de la versión de economía que tuvimos de Orlando, qué es lo que Ramos hubiera pensado, hubiera escrito o hubiera dicho en este momento sobre la situación de la economía argentina y sobre la situación que fue tan particular para su interés intelectual de la ley de medios, sobre Clarín y sobre este gobierno, en apenas un minuto. Gracias, Orlando. Les había prometido a Claudio Ramos, ya un hijo mayor de Julio Ramos, que a propósito del tema de que Majul había hecho una revisión parcial o total del periodismo en la Argentina, nos movió la idea de cuál sería la reacción de tu padre con la situación económica actual, por ejemplo, con las medidas del gobierno. ¿Qué opinión te parece que tendría? Porque yo me imagino una, pero mejor que lo digas vos, que llevas el apellido. Y lo que yo te comentaba, para mí se haría una panzada. Estamos hablando de periodístico, ¿no? Profesional, al margen del drama y eso, para mí sería una panzada, porque, digamos, la prefectura en la calle, los fiscales corriendo en la City, a los cambistas, la ley de abastecimiento, esta ley que se cobraba en la Argentina a los bonistas. Yo lo escuchaba con gente, la gente cuando la ve a ella hablar así, dije, muchacho, no va a venir nadie.
Pero si vos tenés a Griesa, un tipo que se comporta para mí muy correcto, súper preciso cada paso que da, medita todo, y tenés New York, ahí vas a venir a cobrar al Banco Nación. No vino ni el loro a cobrar. Hizo una serie de medidas realmente como para hacerse una panzada periodística, ¿no? Y en eso la discrepancia mayor de tu padre con, si es que ves una discrepancia, obviamente, con la conducción económica, con la situación económica y con las medidas que toma el gobierno de Cristina. Casi total, podríamos decir, casi total. Mi papá decía que un ministro de Economía tiene que transmitir calma, tiene que transmitir serenidad, seguridad, solvencia, solidez. Me parece que los ministros de Cristina son completamente al revés. Kicillof es un tipo intrigante, civilino, siempre quiere hacer como el listo, destacarse, ¿no? Ese gestito raro. Dicen que Cristina... No es tan raro, era el... En la cumbre del G20, parece que no es un ámbito... El Bueno, Miley Cyrus. Pero el tema es ser transgresor hasta consigo mismo, porque no creo que él fuera montonero. No, seguramente que no. Pero Vudú antes también, ¿no? Es tipo que transmiten totalmente lo contrario a lo que se precisa. Mi padre también te contaba, no creía en el dólar libre en Argentina, cree que los países que tienen monedas muy endebles como este deben fijar de alguna manera el valor del dólar porque fluctúa tanto, tiene tanta inflación, cambió tantas veces el signo monetario. Pero digamos que no está a favor de cómo manejan el tipo de cambio esta administración. Para nada. Ah, bueno. Está en permanente movimiento, 50, 60, como decía Orlando, 80 de brecha, nunca sabes cuánto valen las cosas. A la larga la moneda es el dólar, porque todo lo importante lo tasas en dólares. En algunos países como Ecuador directamente tomó el dólar y como no puede imprimir, está siempre dentro de los parámetros. Pero la curiosidad de que esta administración es que creen que si imprimen mucho, no tiene ningún tipo de consecuencia económica. Y es más o menos el pensamiento cuando lo pusieron de presidente del Banco Central, Che Guevara, que firmaba casi en broma los billetes, hasta que después de 2 o 3 meses creo que duró como le dijeron, mira, acá la Revolución Socialista no pasa por ese capítulo, y lo despidieron. A ver, por un lado imprimen, pero por otro sacan, porque los bonos atados al valor dólar sacan, imprimen, pero sacan, o sea, ellos saben que tiene consecuencias. Kicillof cree en eso, para mí está completamente equivocado, se nota que es así, la gente no le cree, nadie retiene pesos, hay inflación. Mi padre decía, bueno, el exceso de gasto público es el padre de todos nuestros problemas, eso es evidente. Como dice el amigo, o sea, la deuda externa, las cesaciones de pago, las pujas salariales, todo eso es producto del exceso de gasto público, eso es seguro. Y fundamentalmente la inflación. La inflación, por supuesto. Y sin inversiones externas, te acordás que siempre decía, ningún país se salva en el mundo sin inversiones externas. La Argentina ha ido totalmente para atrás en eso, cualquiera de los países vecinos tiene mucha más cantidad de inversiones externas, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, ni hablar, tienen baja inflación, alto crecimiento, inversiones externas, o están embuchados de dólares, mientras acá no sabemos cómo agarrarlo. Creo que es completamente cierto lo que dijo Ferrer, que propios de agarrarlos así son 10.000 millones, los demás son derechos especiales de giro, dinero de la gente en el Banco Central, no son propios que vos lo podés usar. 10.000 millones para Argentina es poquísimo, poquísimo. Y el dinero no va a venir nunca, porque son desconfiables, porque los ministros son raros, porque las políticas son totalmente erráticas, porque dijeron que tenían todo pensado y no tenían nada pensado. Era ridículo apelar 2 veces un fallo, ahora hay que cumplir el fallo. Me parece que el juez fue tan amable que no le bajó el martillo. Dijo, no, siéntense con un mediador a ver cómo pagan. Lo dijo muy bien Orlando. No si pagan o no, porque perdimos en triple instancia, ¿sí? Sí, sí. La forma en que pagan. Y dicen, no, porque no, nosotros, sí, bueno, lo mismo, dicen, entonces terminan pagando o imprimiendo o metiendo bonos. Ahora, lo cierto es que Chevron vino. Claro, y le hicieron un anillo al dedo. Lo que pasa es que nos enteramos cuando vota la ley, porque hasta ahí... No, pero digo, eso de que no viene nadie. Pero medio que tenía dinero que no puede sacar al exterior, es una situación medio particular, ellos lo apoyaron, es el único país que lo apoyó. Le dan prebendas particulares. Tremenda, sacar el dinero cuando quiere, si hay problemas judiciales en New York, lo que no le daban a nadie, por eso no lo quieren comentar. No, y además tampoco fueron solidarios
con Ecuador, Claro, que que reclamaba, tiene el problema no fue ya solidario entre que ni el ellos gobierno de Cristina ni la Ujú. Corte Suprema, digamos. Sí, me Entonces, parece que porque es una yo- situación perdida. Pero además ese cuento de que nos íbamos a salvar con vaca muerta, con el dólar, con el barril de petróleo a $77, aferrarse a esos mesianismos nunca es bueno. Acá, vamos a ser claritos, hay que hacer un gran ajuste en los periodos en el mundo donde el dólar es fuerte, no nos va bien a nosotros, que estamos en el mundo dólar. que es el que se viene Está ahora. viniendo un periodo de dólar fuerte cuando hay que hacer un gran ajuste. Yo escucho mucho en UNEN y en otros decir, nah, una vez que se vayan esto, ya está, pues ya está, y vaca muerta. Yo no creo en esos mesianismos. Aferrarse a esos mesianismos es un disparate. Hay que tomar medidas durísimas, pero durísimas, y con un dólar de menos de 110, perdón, ya tengo el barril de petróleo, 190, 80, muy difícil que van a sacar algo tan complejo. Vos sabés que las inversiones de petróleo son 10 años, 12 años, 15 años, son a largo plazo, tienen mucho riesgo, se rompen la mecha, hay que explotar. No es nada fácil, no es Claudio, Arabia que clavas una estaca. Al margen de que uno pueda compartir todo esto que decís sobre el tema de vaca muerta, la pregunta es, todo esto del ajuste brutal que vos estás planteando, ¿es lo que vos pensás? ¿Es lo que también hubiera pensado tu padre en el caso de que viviera ahora? Yo creo que sí. A ver, si uno piensa si es malo, bueno, positivo o negativo, me parece que el único concepto que cabe es si es necesario o no, porque si no, como vos decías de la dureza o no le decías a Massa, si es necesario, basta, no te puedo plantear otra cuestión. Y yo creo que es absolutamente necesario porque estás totalmente desfasado, no te cree nadie. La deuda del Estado es por lo menos 340.000 millones de dólares, tenés la LOVAC, la NEVAC, qué sé yo, peso por todos lados, tenés que imprimir un montón, tenés a los buitres que te van a querer cobrar, ya te quieren cobrar, en enero algo van a tener que hacer. Es un año largo, ¿vos sabés lo que es un año en Argentina de tensión política? Es un año muy largo. Yo creo que si no hacen algo muy serio, la van a pasar mucho peor, para mí, mucho peor. Para salir un poquito del tema económico, tenemos otra realidad que era carísima a la preocupación de tu padre, que era el tema del monopolio de Clarín, por un lado, y esta inesperada aparición en los últimos años, cuando él ya no estaba, de una suerte de monopolio estatal, contrariando, digamos, los intereses de Clarín, a una cuestión de lucha cotidiana, donde todos los días, si pueden, se hacen algo. Antes de pasar a ese capítulo, vos tuviste la experiencia de ir a esa suerte de Museo de Majul. Estaba La Nata. ¿Qué te parece que tu padre pensaría sobre un periodista como La Nata, por ejemplo? Mi padre creía que de los periodistas jóvenes era el más brillante. Siempre lo dijo que La Nata era el más brillante de los periodistas jóvenes. Quizá no estaba muy de acuerdo con la tendencia de Página 12, pero le pareció un tipo brillante. Creo que ahora que ha abandonado, digamos, las cuestiones de izquierda, pues que estaría más de acuerdo, y el equipo que tiene, si bien obviamente tiene una producción colosal detrás, con un objetivo, digamos claro, me parece que trabaja muy bien, muy bien. Para despersonalizar la cuestión, vamos al tema de la ley de medios, a toda esta guerra, la posibilidad de que intervengan o no intervengan, o tomen medidas como la que tomaron ahora, de que vamos a rematar de oficio y después no rematan nada. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería la actitud de tu padre frente a ese capítulo tan particular que de pronto alguien decide poner el cascabel del gato a Clarín, y yo no estoy tan seguro de que él le gustaría que de ese modo se le pusiera el cascabel del gato a Clarín? Pienso exactamente lo mismo, porque me parece que este señor Sabatella, de adscribir al kirchnerismo, se transformó en un comisario político miserable, en mi opinión, salvaje, hizo ese acto de descamisado, soldado de Néstor y Cristina, porque somos... O sea, se ha excedido, y el rigor de la ley se lo aplica solamente al grupo Clarín. Con lo cual, si me está escuchando, amigo, las leyes son para 100 años, no se hacen para 1 año, 2 años, se hacen para 100 años. Si hacen una ley para un grupo y todos los cañones lo apuntan ahí, le está viciando de inmoralidad, de nulidad, le está dando en la mano las armas para defenderse. Yo he leído, por lo menos lo que trascendió el desguace del Grupo Vila,
Una es la prima, la radio se la da a la hermana, la otra, eso está prohibido específicamente por la ley, porque si no sería ante testaferro, es una monigotada. A Telefónica le está haciendo un anillo al dedo, a los demás no le dice nada. A Telecom también. Bueno, Nadie menciona ni a Telecom ni a Carlos Slim. mucho menos, es verdad. Sí, también. Bueno, todo eso, trazo grueso. Sí, Ahora, no, perdón, me parece que sería injusto decir que eso es Sabatella. Sabatella en Por todo eso te caso, digo, es un comisario político instrumento- miserable, me parece que está cumpliendo una orden, pero excesivamente a rajatabla, sin poner por lo menos, decir, mire señora, vamos a pegar uno acá, uno acá, uno acá, no, es 5 acá y lo demás nada. Entonces, algo que surgió de la rabia y no de una idea que hace un bien común, no va a dar buenos resultados, porque surgido de la rabia, a veces sirve la rabia para sacar fuerza, pero en un caso así, repito, una ley tiene que durar 100 años, tiene que ser algo ecuánime, lógico para todo, y solamente se le aplica al grupo crónico, lo cual parece que no corresponde. Quizá era un final no previsto en la historia de Ramos sobre lo que debía ser una ley de medios, ¿no? Probablemente no. Te agradezco, te doy el angelito. Bueno, Que lo esta vez, conserves, se la lo des primera a vez me alguna- equivoqué, te acordás, no tenía nada, hoy tengo libro de Ramos, El periodismo atrasado, Los hijos del sueño, el poema sí, épico del hombre. El Martín Fierro de Ramos. El Martín Fierro de Ramos, muy bien. Tenemos Los cerrojos a la prensa Esto va con esto. y un libro de poemas que son de él, pero el libro lo editamos nosotros post-mortem, obviamente. Prólogo de Rodolfo Rabanal, ilustraciones de Páez Vilaró. Es una maravillita, no es porque lo haya hecho yo, pero muy bonito. Bueno, yo lo autoricé a costa de un gasto que no estaba previsto en la empresa. verdad. Les recomiendo estos dos libros, porque a pesar del final que anticipó Claudio, en alguna medida, antes de que los Kirchner inclusive fueran socios de Clarín, muchísimo antes, Ramos anticipó lo que era el problema del monopolio en los medios de comunicación, que en alguna medida lo ejercía casi inconscientemente Clarín, y por supuesto interesadamente. Sobre esto, nunca escuché un reconocimiento por parte de este gobierno que dice luchar contra Clarín. Gracias a ustedes, gracias a vos, y bueno, nos vemos el próximo lunes. Después del mar, yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ella tengo.